Hola, buenas Hola, tardes, Anabel, ¿qué tal ¿qué estás? tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cuánto tiempo sin verte ahora ya, eh? Ya hace La verdad bastante. que sí, la verdad que sí. Bueno, buenas tardes, Anabel. Estaba justamente haciendo la introducción de Marca la Diferencia con Psicología, que es un programa de cada miércoles. Invitamos a un ponente a hablar de un tema interesante. En este caso va a ser el trauma, que Ujú. es el que donde tú eres especialista. Así que, bueno, pues deciros a todos que estamos en directo tanto en Facebook como en Instagram, que son muy bienvenidas todas las preguntas, que yo ya tengo aquí mi cuaderno preparado y mi bolígrafo para todas esas preguntas que se puedan ir haciendo tanto en Facebook como en Instagram, que quedará permanentemente subido también para todos, para que lo podáis ver aquellos que no podáis conectaros ahora y aquellos que queráis repetir todo ese conocimiento que nos va a trasladar Anabel. Entonces, deciros que Anabel González es médico psiquiatra, que además es psicoterapeuta, especialista en MDR y, por tanto, también especialista en trauma. Y yo creo que ya te cedo aquí la palabra. Tengo preguntas para hacerte, pero bueno, yo creo que inicialmente, si quieres, te presentas tú muy brevemente con todos esos libros que también has escrito, que además próximamente va a salir otro, Sí. que estamos todos ávidos de saber qué es lo que nos vas a contar en él. Y luego ya pues pasaríamos, si quieres, a explicar qué es trauma y hacerte todas esas preguntas que tenemos ahí en el tintero. Pues bueno, yo vivo en Coruña, trabajo, soy como dice, psiquiatra, trabajo en cosas varias, trabajo en la pública y, y bueno, llevo programa sociosanitario y un pequeño programa de trauma de disociación donde veo sobre todo casos de trauma complejo, disociación y estas cosas que son las en las que más me he metido, ¿no? El libro que comentas es Mi nuevo bebé, que se va a llamar Las cicatrices no duelen. Y bueno, la semana que viene os iré contando un poquito con Lucía, con una compañera de Huelva que me ayudó un poquito a hacer la revisión. Entonces ella, como sin hacer spoiler, ¿no? Podrá contar un poco su visión, ¿no? Porque claro, las mamás a los bebés siempre los vemos muy bonitos, ¿no? Y bueno, yo creo que los otros dos libros, porque el resto son un poco más para profesionales, son el de No soy yo y el de Lo bueno de tener un mal día, que tienen que ver con este tema, ¿no? Aunque Lo bueno de tener un mal día es más sobre las emociones y la regulación, Sí. pero bueno, yo siempre entiendo las cosas también desde esta idea que tenemos en MDR de dónde vienen, ¿no? Me parece siempre importante que entendamos dónde estamos, que tengamos conciencia de lo que nos pasa, pero que entendamos que las cosas no nacen del aire, ¿no? Somos un aprendizaje constante. Y, y en ese sentido, yo creo que el trauma es como un desaprendizaje, ¿no? Es algo que nos pasa, a mí una definición que me gusta mucho es algo que nos pasa a partir de lo cual ya no somos los mismos, pero no porque hayamos aprendido, porque hayamos adquirido más conocimiento, porque tengamos más experiencia, sino porque nos hemos bloqueado o porque nos hemos quedado atascados en una percepción de nosotros mismos de una etapa distinta a la que estamos ahora y eso en vez de ayudarnos a funcionar es como que nos atasca, como que nos bloquea, ¿no? Y en ese sentido el trauma es una cosa muy amplia, ¿no? Podemos definirlo de una forma muy restrictiva o definirlo de una forma muy amplia. Yo creo que la definición amplia nos ayuda a entender cómo nuestra historia nos influye y cuáles de esas cosas que llevamos en la mochila son lastres. No vamos a borrar nuestra historia, pero sí podemos quitarle peso, sí podemos hacer que las heridas cicatricen, ¿no? Sí podemos cambiar un poco la influencia que tienen en el presente. Sí, hay muchas personas que asocian trauma a un evento muy grande, como un accidente de tráfico o un avión que se cae o la muerte de un familiar, un ser querido, y eso no es así. A mí sí que me gustaría que explicaras eso, porque creo que hay mucho desconocimiento aún en la población.
Bueno, a ver, si definimos, la definición estrecha, digamos, también tiene sentido. Por ejemplo, para investigación sí que tenemos que acotar, porque es que Que si no le acotar. llamamos trauma absolutamente a todo, ¿no? Lo que pasa es que a la hora de trabajar terapéuticamente sí que es interesante el concepto amplio, porque ahí vamos a poder trabajar sobre muchas cosas diferentes, de este tamaño, de este tamaño y de este tamaño. De todas maneras, incluso para el trauma, digamos, de una envergadura objetivamente más grande, lo que está claro también es que el impacto subjetivo es muy importante. Es decir, no es lo mismo un accidente para mí, que soy fan del control y los imprevistos no los tolero, que esto me viene de mi historia, ¿no? Que para mí, que soy una persona más flexible y soy capaz de encajar la vida. No es lo mismo. Y puede ser el mismo accidente, ¿no? Solo y nadie que me echase una mano, que haber tenido una mano. A lo mejor es el mismo accidente, pero no es la misma experiencia. Entonces el trauma tiene como muchos matices, ¿no? Como tiene como muchas cositas que realmente son las que van a generar el impacto, ¿no? Hay algunos autores que hablan del concepto de traición como un concepto nuclear, ¿no? Un accidente no te traiciona a nadie, pero una traición nos rompe. ¿Por qué? Porque los seres humanos vivimos en grupos, entonces nos unimos frente a la adversidad, nos unimos con nuestra gente. ¿Qué pasa cuando el daño viene de dentro de esa gente? Eh, para eso, como especie, no estamos preparados, nadie nos ha preparado para eso. Entonces, por eso la traición nos rompe y hay determinados traumas que a lo mejor no tienen esa envergadura objetiva, pero son traumas de traición, ¿no? Que una persona en la que tú confiabas traiciona esa confianza, un amigo, una pareja, tu propia familia, ¿no? Duele de una manera diferente, ¿no? Y esos son momentos que es importante trabajar, porque si no, por ejemplo, se nos puede romper la capacidad de confiar en el resto de las personas, que nos encontramos que no tienen la culpa de nada, que no nos han hecho nada y que a lo mejor podrían ser gente estupenda, pero ya no vamos a poder permitirnos eso, ¿no? Entonces, esas son una serie de cosas que yo creo que son importantes respecto a lo que es un trauma, ¿no? Decías, comentabas antes que dentro de tus múltiples funciones, tareas y especializaciones, te habías dedicado más, con mayor profundidad, al trauma complejo. Sí. Y sí que me gustaría que a lo mejor, que además viene un poco a colación de lo que acabas de contar, que pudieras explicar también para todos qué es trauma complejo, qué es lo que nosotros entendemos por trauma complejo. Bueno, nada fácil definirlo, Nada, porque de nuevo podemos, sí, extenderlo mucho o restringirlo mucho. Yo creo que en general hablamos de trauma complejo cuando no estamos hablando de una cosa o de 3 o 4 cosas que me han pasado. Yo más o menos he ido teniendo unas relaciones normalillas, ¿no? Y me pasan una serie de cosas. Bueno, trabajar eso es que es más fácil, ¿no? Pero muchas veces llueve sobre el mojado. Todos tenemos nuestras historias, vaya, no es todo así en estado puro, pero, por ejemplo, el trauma que ocurre en la infancia, que es un momento en el que somos muchísimo más vulnerables, ¿no? O un trauma interpersonal que dura mucho tiempo, pues un maltrato dentro de la pareja, una historia pues de vivir en un país con una situación de violencia. Son situaciones de un nivel de gravedad en la que se juntan muchos factores que duran mucho tiempo, que son muy crónicas y en las que son los peores elementos que nos podemos encontrar, ¿no? Que tú seas un niño pequeño y dentro de la familia donde se supone que te tienen que cuidar y proteger, te traten mal, no necesariamente físicamente, sino a lo mejor emocionalmente, es algo que nos configura de una manera ya postraumática. No es solamente algo que me pasa, sino dónde crezco yo, dónde aprendo quién soy, dónde aprendo lo que significa el mundo, dónde aprendo cómo te relacionas con la gente. Entonces, ese tipo de escenarios complicados en los que entran en juego muchas cosas, que nos cogen en momentos particularmente vulnerables y que son prolongados en el tiempo, pues a eso le podríamos llamar trauma complejo. así que, de forma muy resumida, pero para los que están conectados que no son profesionales, decir que es una situación
que se repite a lo largo del tiempo, que es continuada y que configura o forma parte de esa personalidad que tú al final vas a desarrollar. Sí. Por hacerlo como muy, muy pequeño, ¿no? Hay otra, tú que eres especialista en trauma, hay otras maneras de tratar también el trauma, aparte de MDR, ¿no? Que tú eres una súper especialista en esto. Que es el neurofeedback y donde muchísimos profesionales estamos también recalando, no solamente en MDR los que nos dedicamos a traumas, sino también estamos interesándonos no en el aspecto tanto de biofeedback, que también, pero ya en el aspecto de neurofeedback. ¿Cómo crees tú que impacta esto o qué repercusión tiene a nivel de la persona que lo ejercita, que lo vive? A ver, yo creo que el neurofeedback lo tengo más o menos en el nivel que puedo tener a la medicación, ¿no? Yo creo que es una herramienta de regulación, pero yo no creo que sustituya una psicoterapia, ¿no? Yo al neurofeedback no le llamo psicoterapia. Yo creo que una psicoterapia es un proceso de mirarme por dentro, de trabajar con otra persona para entender lo que me pasa, ¿no? Y es un proceso de cambio. Si yo hago cosas que a mí me regulan, y puede ser neurofeedback, puede ser medicación, puede ser ejercicio, ¿no? Está comprobado que el ejercicio físico regular produce un efecto sobre el estado de ánimo y sobre cómo nos sentimos con nosotros mismos, pues todas estas cosas son importantes. A veces es tan importante conseguir dormir, ¿no? Y por ejemplo, a veces con el sí que se regula bien el sueño, porque es que si no, si tú estás completamente desregulado, no puedes ni pensar siquiera, pues después hacer cambios en tu vida cotidiana es que te resulta muy difícil, ¿no? Y en ocasiones, pues para poder hacer psicoterapia yo necesito poder pensar, poder estar mínimamente tranquilo para no estar en alerta permanente, porque ahí es muy difícil cambiar nada, si ahí te pones en modo supervivencia y nada más, ¿no? Entonces a veces nos puede ayudar el neurofeedback, nos puede ayudar la medicación también, ¿no? Nos pueden ayudar otras cosas. Yo creo que lo que hay que buscar son sinergias, ¿no? Y complementos para poder entrar, ¿no? Y empujar desde distintos sitios en la misma dirección. Puede ser una herramienta interesante. Me consta que tú también has estado muy volcada en el aspecto del autocuidado. Uh-huh. Entonces, sin hacer esta comparación, porque lógicamente no es igual a lo mejor, bueno, la metodología no tiene nada que ver ni nada, pero sí que son elementos, yo creo, importantes dentro de lo que sería una psicoterapia. Es verdad que tenemos como más facilidad de acceso los psicólogos o los psiquiatras, terapeutas, bueno, pues abordar el tema del autocuidado, porque no requerimos tampoco de tanta especificidad o de una maquinaria, una tecnología específica como el neurofeedback. Y esto yo creo que también es un elemento a lo mejor a contemplar, ¿no? Tú que también en esto te has centrado mucho. Bueno, a ver, yo repito, creo que todo lo que sume, bienvenido. O sea, no tenemos tantas respuestas que lo solucionen todo al 100% como para desechar otras opciones. A ver, ten en cuenta que yo soy psiquiatra, yo parto de la base de tener más recursos, ¿no? Y por eso te digo que para mí el neurofeedback es como una alternativa a veces a la o que no quiere tomar medicación y que prefieren, ¿no?, intentar encontrar otra manera de regularse. Entonces, para mí entra un poco ahí, ¿no? Yo entiendo que los que sois psicólogos, que a lo mejor sí que es una herramienta de algo que a los psiquiatras ya teníamos acceso de otras maneras, ¿no? De cómo ayudar a esta persona que está completamente desorbitada, pues a poder dormir, a poder estar mínimamente tranquilo, a poder pensar con un poquito más de claridad, porque si no a veces la psicoterapia se hace muy complicada, ¿no? Y a veces es casi inviable, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Dentro de toda esta casuística de personas que pueden llegar a consulta,
hay una que también nos encontramos regularmente y esta es una pregunta que me han hecho algunos profesionales para que te formule directamente y son los pacientes hipoactivados. Ujú. Eh, ¿Cómo abordar esto cuando ese paciente sí a lo mejor puede identificar la emoción, sí puede a lo mejor hablar de ello, sin embargo le va a costar también a nivel de reprocesamiento y todo eso? Entonces, Eh, ¿cómo lo podríamos, claro, cómo lo enfocamos? la hipoactivación es un estado, pero también a veces es una filosofía de vida, ¿no? Yo creo que necesitamos discriminar y entender qué hay debajo de eso, ¿no? A veces es más autoabandono, ¿no? Puedo estar cansado, puedo tener mucha inercia, pero es para mí un estado de autoabandono, porque yo puedo estar agotado, saber que necesito salir de ahí e ir sembrando para salir de ahí, o no. Y como casi con todo, ¿no? Una cosa es el estado en el que yo estoy y otra cosa es lo que yo hago con eso, ¿no? Ahí, para salir de la hipoactivación, aunque parezca paradójico, necesitamos activación. Yo no puedo remontar si no activo un poco mi organismo. Entonces, me puede costar un mundo, pero a lo mejor yo tengo que ponerme en modo sí o sí a salir a dar un paseo diario. Porque si no, con una grúa me puede tirar el terapeuta para arriba. Yo creo que esto es una parte muy importante. De hecho, por ejemplo, están haciendo ahora estudios los holandeses con combinaciones de orientaciones, ¿no? Y hacen un mix entre terapia de exposición, MDR y ejercicio. Por ejemplo, en este momento en el que estamos en la pandemia hasta aquí, agotados, ¿no? Entre cardíacos y agotados o las dos cosas. Yo me paso todo el día diciendo a la gente que pasee, que tenemos que pasear. Si nos da rollo salir a la calle, ver a la gente con la desmascarilla, me da igual. O sea, como no salgamos de casa a darnos un paseo, ya podemos hacer metafísica meditativa, que yo creo que es que no nos vamos a poder regular, porque necesitamos activarnos por un lado y soltar por el otro, ¿no? Entonces, yo creo que esa tiene que ser una base, ¿no? El cómo el paciente participa del proceso terapéutico. Y, por ejemplo, nosotros en los grupos, que cuando nos podíamos juntar hacíamos grupos, ahora estamos viendo a ver si los podemos hacer online y demás, una de las cosas es el tema de la activación, ¿no? Yo me tengo que mover y tengo que hacer experimentos. Me cuesta la vida, pero si no añadimos eso al proceso, yo creo que el procesamiento de recuerdos en ese estado es poco productivo, ¿no? Y después hay veces que hay gente que está hipoactivada también por razones diferentes. No hay una sola explicación para la misma situación, ¿no? Entonces hay gente que está hipoactivada porque se consume por dentro toda la energía. Es tan rumia que te rumia, machaca que te machaca, ¿no? Entonces la energía que tiene se pierde internamente empujándose hacia abajo. Ahí se trata más de parar de hacer eso que de otro tema, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenemos que ver un poco cuál es el perfil de la persona concreta, pero insisto mucho en el tema de que un organismo que está hipoactivado, por ejemplo, en temas como pues, fatiga crónica o este tipo de situaciones, se ha visto que cuando la persona se implica en un trabajo de nada más, ¿no? Aunque le cueste un montón, progresivamente van recuperando, porque a veces es que el cuerpo, imagínate, tenemos ahora esta situación que estamos viviendo, de estar aquí parados por la situación mundial, ¿no? Puede pasarnos que de pasar tantos meses en este estado, a un porcentaje importante de gente le va a costar después arrancar, porque el organismo se queda en un estado que entiende que es el estado de equilibrio y ahí tiende a volver, ¿no? Y el propio cerebro también, ¿no? Va a tender a volver a lo que entiende que es el estado de equilibrio. Si nosotros no le enseñamos, y para esto necesitamos empujarnos, ¿no?, otro estado de equilibrio y le ayudamos a estar ahí un tiempo y durante una etapa hacemos como un plus para recuperar un nivel de actividad normal, a lo mejor algunas personas no lo recuperan simplemente dejando pasar el tiempo, ¿no? Entonces, tenemos lo que sí que es importante, porque a veces los pacientes
de verdad que lo intentan y se esfuerzan un montón, pero se esfuerzan a veces en direcciones que no son productivas, ¿no? Se meten un montón de caña, no se trata de eso, ¿no? Se trata de hacer poquitísimo, pero de hacer algo en la dirección que puede empujar hacia donde yo necesito ir, ¿no? Eso es importante. Ahora, si estamos ya en un estado depresivo importante, hay que pensarlo con el terapeuta, ¿no? Porque a veces gastamos la energía en cosas que nos consumen y no gastamos energía en cosas que nos podrían ayudar un poquito, ¿no? Y cuando no es tanto filosofía de vida o forma de estar, ¿no? La presencia, sino que es más mecanismo de defensa, porque eso también puede ser. Eh, ¿cómo lo abordas? A ver, una de las cosas es entender el cuadro completo, ¿no? Si a veces yo tiendo a venirme abajo, ¿no? Quizás es que aprendí que la pelea o el marcharme de las cosas, el moverme, no era factible. Generalmente eso fue así y me lo sigo creyendo porque nunca me lo he vuelto a plantear, ¿no? Entonces, poder entender que tengo otras opciones, aunque no me salga del cuerpo, ¿no? Es importante, ¿no? En esos casos yo me doy cuenta de mi tendencia y me dejo o no me dejo llevar por mi tendencia porque entiendo que esa tendencia se generó en un momento en el que yo no tenía opciones. Imagínate, pues yo vivo una serie de situaciones de niño o en un momento en el que estoy viviendo algo de lo que no me puedo salir, me tengo que estar ahí durante mucho tiempo y creo que ya no tengo posibilidades de reacción, ¿no? Yo necesitaré reentrenarme para hacer eso, ¿no? ¿Cómo se hace? Bueno, pues a veces, por ejemplo, aprendiendo a enfadarme para afuera, ¿no? Que esto puede ser complicado. Hay gente que está como sin energía porque se enfada para adentro, ¿no? Sí, sí. Aprendieron que no pueden pelear las cosas, que no pueden decir que no pueden, ¿no? Entonces se enfadan para adentro y eso te va empujando así hacia abajo y llega un momento que no tienes energía ninguna. Entonces, podemos practicar, ¿no? Enfadarse es un arte que como todo requiere práctica y hay que, ¿no? pues también ensayarlo, ¿no? La parte cognitiva en muchas ocasiones parece que, bueno, pues depende un poco de la corriente terapéutica que tenga el profesional, parece que está más denostada. Sin embargo, yo creo que la parte cognitiva es fundamental para que la persona que tenemos delante empiece a comprender cognitivamente qué es lo que le ocurre y luego ya, pues, empezarlo a bajar al cuerpo. Que es Claro. cierto que va en paralelo, ¿no? O sea, tenemos efectivamente que también abordar temas corporales. Sin embargo, esa parte cognitiva, que además tenemos más desarrollada normalmente ese hemisferio cerebral, esa parte del hemisferio cerebral, pues nos va a dar como una tranquilidad, una seguridad de, vale, esto es como, ya está estudiado, ya se sabe, yo lo puedo comprender, puedo empezar además yo lo llamo el semáforo, y es como a detectar el momento en que me pasa y a poderlo controlar o gestionar como yo quiero, ¿no? O sea, el semáforo en rojo, amarillo, o sea, ámbar o verde, ¿no? Si estoy en verde estoy fenomenal y si empiezo ya a notar algo en ámbar, pues voy a poner remedio, pero para eso primero le tengo que poner palabras, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. Yo de todas formas, a mí lo cognitivo me parece muy bien. Yo creo que esto es un trauma que tenéis los psicólogos con el adoctrinamiento cognitivo-conductual que os hacen en la Bueno, facultad. yo soy psicoanalista, Abel, o sea que yo estoy del otro lado. Bueno, pero bueno, yo creo que no hay ningún problema en lo cognitivo. A ver, tenemos que pensar sobre las cosas y pensar a nuestro favor, ¿no? Totalmente. La perspectiva, digamos, cognitiva del trauma es, vale, vamos a entender lo que está pasando y lo que pasó y de dónde viene. O sea, el tema es Exacto. que no estamos solamente en qué es lo que yo pienso sobre las cosas ahora, que sí, que hay que pensarlo, sino por qué pienso lo que pienso. O sea, las ideas que yo tengo en la cabeza, ¿de dónde me han salido? Porque a veces Ujú. estamos súper convencidos de cosas y nunca nos hemos parado a pensar, ¿por qué tengo yo esta convicción tan fuerte? ¿De dónde la he sacado? Y a veces son aprendizajes también. Y resulta que igual no son los mejores posibles, ¿no? A veces nos decimos cosas que nos han dicho y igual no nos hicieron ningún favor, ni nosotros a nosotros mismos tampoco. Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que lo cognitivo es como la estantería, ¿no? Y yo Sí, creo que el es el mar. camino más lógico, además, para empezar. Primero necesitamos
entender y ubicarnos y ver lo que está pasando y lo que nos pasa y entender nosotros mismos ya no es poca cosa. Yo creo que es muy importante, ¿no? Si luego además vamos pudiendo, bueno, pues trabajar un poco más la parte más emocional y más física al mismo tiempo y en una misma dirección, pues claro, ahí se potencia todo muchísimo más. Me preguntaban también qué pasa con los adolescentes que se autolesionan para la autorregulación emocional. ¿Cómo, cómo abordas el tema? Bueno, el tema está en la regulación emocional, claro. Si yo no tengo, siento que no tengo herramientas para regularme, pues recurriré a cosas externas, pero no lo hacen solo los adolescentes, ¿no? Hay que, ¿no? Ahora durante la pandemia aumentó el consumo de alcohol, aumenta el consumo de fármacos, cada quien lo hace de su... Ha aumentado el consumo también de tabaco, también. Hay cosas Exacto. Entonces, en el fondo es todo lo mismo, son cosas externas, la autolesión, no siempre, ¿no? Hay distintos tipos de autolesiones, pero la autolesión es me hago daño físico porque el emocional es tan terrible que prefiero que me duela esto y así como que ya, ¿no? Pero claro, si yo tengo buenas herramientas de regulación y yo tengo más conocimiento de lo que me pasa y sé colocarme por dentro, yo no necesito hacer eso, ¿no? Entonces no es tanto eliminar la autolesión, sino ver la parte de abajo del iceberg, que suele tener tela, y comprender un poco lo que pasa ahí, ¿no? Entonces, yo creo que el tema está en eso, ¿no? Hace unos minutos alguien preguntaba aquí en Instagram cómo superar la muerte de una madre en la infancia cuando se tenía 3 años y de repente se deja de hablar de ella. Sí, una de las cosas que pasan con los niños es que creen que están que son como mueblecitos ahí, que no se enteran absolutamente de nada y que no hay, si no les hablas de las cosas ellos se olvidan, ¿no? Hace poco tenía un directo en mi Instagram con Xavier Alcalá, con el libro este de El calor de la ceniza, que es la historia de un niño que va viviendo toda la posguerra española y nadie le cuenta nada jamás, ¿no? Y las historias que se montan en la cabeza, porque claro, nadie le cuenta nada y el niño tiene que construir algo, va pillando de aquí y de acá. Entonces, bueno, luego hay como que reparar eso, ¿no? Nosotros podemos mirarnos de adultos lo que nos pasó de niños y mirarnos de otra manera, pararnos a entender eso que no pudimos entender porque nadie le puso palabras, ponerle palabras, ¿no? Siempre estamos a tiempo de ponerle palabras y de juntar un poquito todos esos elementos, conectarnos emocionalmente y deshacer esos nudos. Eso se puede deshacer aunque sean años y años y años los que hayan pasado. Pero esas palabras que no se pusieron, pues claro, lógicamente hay que ponerlas, ¿no? Y hablar, sabemos que hablar de lo que nos afecta emocionalmente, sabemos que baja el nivel de activación, ¿no? O sea, algo a lo que le pones palabras, baja la activación de la amígdala. Entonces hay muchas cosas que podemos hacer de adultos para reparar estas historias. Una historia que ya no nos duele, que no nos duele si nos paramos de verdad, bueno, pues es nuestra historia, pero una historia que aún escuece, eso no tenemos por qué quedarnos con ello toda la vida, ¿no? No es irremediable, ¿no? Es irremediable que pasara, pero no el efecto que nos pueda seguir haciendo. Ya vamos a ir finalizando. Ha habido algunas preguntas y bueno, yo te las he ido formulando a medida que hemos ido haciendo el recorrido de la entrevista. Y yo para terminar, si no hay ninguna otra, pero de todas formas quedamos emplazadas, tanto tú como yo, a responder por privado las preguntas que, bueno, pues que pudierais querer formular y que no han dado tiempo o que preferís hacerlo en privado. Querría que nos dijeras algo sin hacer spoiler sobre el libro nuevo o si no te lo permites o te lo permiten, pues sobre lo bueno de tener un mal día. Entonces tú eliges
Eh, Haces elegir entre mis bebés y eso es muy difícil. eso es muy difícil. Es muy difícil. Son diferentes, ¿no? Son diferentes, cada hermano tiene lo suyo. Eh, el de lo bueno de tener un mal día es sobre regulación de las emociones. Había una pregunta por aquí de si entender lo que nos pasa emocionalmente ayuda a regularnos y sí, una de las cosas que nos ayuda es poder tomar conciencia, observarnos, porque solo eso ya nos coloca con un poquito de perspectiva, ¿no? Sí, que lo comentábamos hace un ratito. Y en lo del bebé nuevo, pues bueno, como te decía, lo comentaré dentro de una semana. No es que no pueda hacer spoiler, pero bueno, tampoco quiero contar todo el contenido del libro, No, ¿no? no, no. Pero sí puedo decir que va a ser sobre la perspectiva o sea, lo que se puede hacer con una terapia de trauma. Yo lo voy a contar desde la perspectiva de MDR porque es con lo que yo trabajo. Entonces es un libro, pues bueno, sobre la perspectiva de la terapia de trauma y la perspectiva de MDR en distintos tipos de problemas, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros curamos bien las heridas? ¿Qué es lo que cambia cuando una herida cicatriza? ¿No? Por eso el título es Las cicatrices no duelen. Y bueno, y cuenta esa historia, ¿no? Mi descubrimiento personal con respecto a lo que puede lograrse con la terapia de trauma en distintos tipos de problemas, ¿no? Incluso en personas que en principio no vienen por un trauma aparente, ¿no? No vienen diciendo me pasa esto, pues tengo una depresión o tengo un problema de adicciones o tengo otro tipo de problemas y qué hay debajo de eso, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Ana, por tu tiempo, por todos estos convocados aquí, tanto en Facebook como en Instagram. Gracias a todos. En Marca la Diferencia con Psicología, pues estamos encantados de tener a profesionales de la talla de Anabel González. Yo me quedo pendiente para más adelante para volver a tenerte si es posible, porque ya sé que estás súper ocupada. Y bueno, deciros que Anabel ha sido mi profesora, sigue siendo mi profesora porque la sigo leyendo y estudiando. Así que, bueno, pues seguimos aquí en el camino de la terapia MDR, que tantas gratificaciones nos dan a los profesionales y también a los que vienen a vivirla. Bueno, Bueno, muchas gracias, Concha. Un gusto estar por aquí y un saludo a todos. adiós, besos a todos.